muy buenos días de nuevo. Soy Francesc del Departamento de Marketing de Avast. Quería daros la bienvenida al webinar Agentes IA y Robots RPA trabajando juntos que realizaremos sobre la plataforma WePath. Y como veo que la mayoría de inscritos ya están conectados, pues ya podríamos dar comienzo al webinar. Antes de eso, quería recordar a los que os acabáis de conectar cómo funciona el tema de las preguntas en GoToWebinar. Veréis que tenéis un apartado para hacer las preguntas, que lo que os decía, las intentaremos contestar al momento si podemos, pero si no, la idea sería eso, contestarlas todas al final, así también las podemos compartir con el resto de asistentes. Comentaros también que hoy tendremos como ponentes a Xavier Martorell, que es Business Development Manager en el área de BPA en Avast, y también a Jorge Frauca, que es consultor de RPA y especialista en inteligencia artificial también del área de BPA en Avast. Nada más, daros las gracias por conectaros. Y nada, doy paso a mi compañero, a Xavier Martorell. Xavi, cuando quieras. Muchas gracias, Cortés. Vale, perfecto. Bueno, como hubiera comentado Francesc, el objetivo hoy un poquito es presentar cómo podríamos combinar lo que sería la tecnología RPA, que es una tecnología que ya conocemos tradicionalmente para automatización, con lo que sería la automatización agéntica. En la presentación de hoy lo hemos basado sobre todo en la plataforma UPath, de la cual somos partners autorizados y ya llevamos bastante tiempo trabajando. La presentación o el webinar, en este caso, por intentar trasladar el máximo conocimiento posible, lo hemos dividido principalmente en 4 partes. Una primera introducción en qué nos puede otorgar los agentes más allá del RPA, en este caso, es decir, cómo los agentes son una evolución de la automatización RPA tradicional que conocemos. Posteriormente, comentaremos también muy alto nivel casos de uso tanto de RPA como de agentes. Y de hecho, de los casos de uso de agentes, Jorge en este caso nos presentará en más detalle unos 3 casos de uso. Posteriormente, hemos preparado una pequeña demo de un agente con UPath para que podamos ver sobre la plataforma en caliente cómo funcionan estos agentes y en interacción con los robots RPA. Y finalmente, quizás la parte más importante de la presentación, más allá de ver también la solución y las capacidades que tiene, es hablar también de metodología, porque al final es muy importante tener una estrategia clara en cuanto a la automatización del negocio, entender cómo esa implementación de los agentes hay un pequeño cambio en lo que es el paradigma, en cómo automatizar esos casos de uso que son agentes. Y finalmente, estamos automatizando el negocio, presentamos un pequeño inciso sobre cómo podríamos estimar la rentabilidad de estos agentes, parte muy importante para ir acorde a la estrategia de automatización. Muy bien, pues Jorge, si te parece bien, te paso ya el testigo para hacer una breve introducción a lo que serían los robots RPA y los agentes, en este caso. Correcto. Gracias, Xavi. ¿Presentas tú, Xavi, o quieres que presente yo? Sí, Francesc, creo que ha desaparecido la presentación. Vale, sí, Vale, en principio ya la vuelves a tener. Sí, perfecto. Ya está. Vale, gracias, Xavi. Pues bueno, vamos a empezar un poco, ¿no?, con lo que es el RPA. El RPA es una tecnología de automatización bastante madura y ya con unos 6 o 7 años en el mercado que te permite automatizar tareas repetitivas con mucha carga manual, ¿no? De esta forma, tiene una característica muy peculiar y es que puedes automatizar como lo haría un humano. Es decir, abro la ventana, me logueo, escribo mi usuario, mi contraseña, le doy al botón, ¿vale? Puedo automatizar sobre aplicaciones como lo haría un usuario. Entonces, de esta forma, un robot pues, podría entrar a un buzón de correo, buscar un correo por su asunto, descargar su archivo Excel adjunto, leerlo, abrir un buscador, loguearse en una página, introducir la información del Excel, ¿no? Puede hacer multitud de cosas, ¿no? Incluso integrarse vía API a otras aplicaciones también, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando a estos robots les pasamos datos no estructurados, ¿no? ¿Qué son los datos no estructurados? Bueno, son datos, como su nombre indica, que no tienen una estructura fija. Nos pueden venir hoy de una forma, mañana de otra, el contenido cambia, el orden cambia, ¿no? Esto puede ser, pues, correos electrónicos de un cliente, ¿no?, que nos pide algo, o chats de un empleado, ¿no?,
o documentos complejos, ¿no? O ser una licitación, un contrato, pues no son todos iguales, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con este tipo de datos? Como los robots se basan en parametrizaciones previas, en reglas, no los entienden, porque estos datos son muy variables, cambian constantemente, ¿no? Entonces aquí, claro, antes teníamos un problema, aquí decíamos simplemente, pues no se puede automatizar, pero con la llegada de la inteligencia artificial, concretamente de los modelos grandes del lenguaje, ¿no? Que entienden datos estructurados del lenguaje natural sobre todo, ¿no? Porque aquí también datos no estructurados podríamos poner vídeos, imágenes y audios, ¿no? Pero hemos enfocado en esto porque es lo más común en la empresa, ¿no? Al final. Entonces, estos datos, el modelo de inteligencia artificial sí que los puede interpretar, ¿vale? Sí que sabe interpretarlos. Y no solo eso, sino que luego puede elaborar una lista de acciones a realizar en función de los objetivos que le hemos dado, ¿no? Teniendo en cuenta además un contexto, ¿vale? Porque, ¿qué pasa si estos datos son muy complejos? Pues el modelo de inteligencia artificial, igual para interpretarlos bien, necesita tener una información adicional, ¿no? Pues eso es el contexto. Por ejemplo, si un cliente nos solicita información sobre un producto, el invento, la tostadora X3000, ¿no? El modelo de inteligencia artificial no sabe qué es la tostadora X3000, ni sus requerimientos, ni sus instrucciones, ni lo que hace, ¿no? Entonces ahí lo que le podemos dar es documentación de este producto, de lo que hace, de lo que necesita, ¿no? Y el modelo de inteligencia artificial puede usar esa información para elaborar la respuesta, ¿no? Y luego, una vez lo interpreta, ya puede realizar acciones, ¿no? Que eso es el gran potencial de los agentes, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial con la capacidad de realizar acciones posteriores, ¿no? De esta forma, si me llega un correo de un cliente pues, y me exige algo, el modelo de inteligencia artificial puede ejecutar robots, ¿vale? RPA, por ejemplo, uno o varios, los que sean, que le consigan información de nuestros sistemas. Pues el cliente me pide, ya lo veremos en la demo, facturas. Pues ejecuto un robot que va a SAP y me extrae las facturas. Y me extrae esa información y luego yo le respondo al cliente, ¿vale? Entonces, esta simbiosis, ¿no? Entre un modelo de inteligencia artificial y automatizaciones RPA es lo que se conoce como agente, ¿vale? Que son soluciones complejas, pero con un gran potencial, ¿no? Y nos han permitido automatizar procesos que antes no se podían, ¿no? Entonces, aquí no sé si queremos pasar, Xavi, a los casos de uso. Sí, aquí un detalle muy importante de cara a conectar con la siguiente slide. Como ha comentado Jorge, los agentes pueden utilizar robots RPA. Entonces, también es verdad que es una herramienta que también puede integrarse con otras herramientas y ejecutar acciones más allá de los robots RPA, pero en la presentación de hoy sí que queremos hacer mucho hincapié en que al final, si nosotros hemos decidido automatizar nuestra compañía, la forma más natural por donde empezar, de la forma más sencilla, es con RPA, porque es donde podemos encontrar más casos de uso. Y ahora lo que vamos a hacer es presentar un poquito casos de uso que podemos encontrar del RPA. Que estos casos de uso, luego lo comentará Jorge, pero pueden ser reciclados, por así decirlo, por agentes. De la misma manera que nosotros como usuarios podríamos programar o lanzar esas automatizaciones, podemos dejar un agente que se encargue de realizar dicha tarea, ¿vale? Entonces, en cuanto a casos de uso RPA, no voy a hacer mucho hincapié en eso, no voy a entrar mucho en detalle, porque al final el objeto de la reunión de hoy es sobre todo poner el foco en los agentes, pero que tengamos claro que hay una gran cantidad de casos de uso, es una tecnología que está consolidada, que lleva en España más de 7 años y hay gran infinidad de casos de uso en distintos departamentos, porque al final podemos automatizar cualquier tarea que realice un usuario de negocio, si es que podemos organizarlo, por así decirlo, con un árbol de decisiones. Por ejemplo, como sea un becario se lo explicáramos, si un becario puede acabarlo haciendo, con un robot también lo podríamos acabar haciendo. Entonces, los principales departamentos normalmente que encontramos casos de uso automatizar son finanzas, IT y recursos humanos. ¿Por qué? Porque son muy transaccionales, es decir, por ejemplo, en finanzas un proceso de pagos, hoy podemos ejecutar 30 pagos y mañana el mismo proceso de pagos podemos ejecutar 60. Al robot le da igual ejecutar 30, que 60 al final, irá al aplicativo, se encontrará el listado de transacciones de pagos que tiene que ejecutar y lo realizará. Además, para la automatización del negocio, luego lo comentaremos en más detalle a nivel de estrategia, pero sí que es verdad que si arrancamos por RPA, nosotros solemos recomendar empezar primero por casos de uso, foco con RPA, porque al
final RPA no viene a ser una herramienta más de integración que podemos integrarla no solo enfocando en casos de uso de automatización RPA, por así decirlo, es decir, solo empleando esa tecnología, sino que podemos combinarla con otras tecnologías de automatización, como podría ser, por ejemplo, un BPM, que es para flujos de aprobación, hasta incluso ya casos más de uso enfocados a innovación, es decir, que tenemos un robot, que al final un robot es para automatizar tareas secuenciales, pues que podamos integrarlo con herramientas de inteligencia artificial para, por ejemplo, extraer información de documentos, en estos casos de documentos también desestructurados. Entonces, aquí, Jorge, te cedo la palabra para comentar un poquito los casos de uso a nivel de agentes. Sí, a nivel de agentes, sí. Aquí simplemente, pues, mostrar, ¿no?, que hay muchos casos de uso para agentes, ¿no? Muchos de ellos incluyen automatizaciones RPA, como vemos ahí en la columna de la derecha. Y bueno, que hay eso. Simplemente hay infinidad de casos de uso que se pueden aplicar a nuestra empresa. Ahora, a continuación, voy a explicar tres más en detalle, pero tampoco queremos explayarnos mucho aquí, ¿no? Entonces, bueno, un primer agente podría ser el clasificador de notificaciones electrónicas de la Seguridad Social, de Hacienda, ¿no? Pues que nos llegan a nuestra empresa, ¿no? Entonces, estas notificaciones pues tratan sobre temas diversos. Pueden ir sobre impuestos, pagos de salarios, multas y sanciones, y dependiendo del contenido, tienen que ir a un departamento u otro, ¿no? De tal forma que si es un embargo de salario, hay que ir a recursos humanos. Si es un impuesto, pues al departamento de impuestos, o multas, al departamento jurídico, ¿no? Entonces, aquí un agente lo que puede hacer es leer ese documento, ¿no?, esa notificación que nos llega, interpretar de qué trata y luego, basándose también en un contexto, ¿no?, como pueden ser un listado de notificaciones y a qué departamento va cada uno, y un robot, ¿vale?, que en este caso actualiza la notificación en el gestor documental o en la aplicación que se utilice, ¿no?, pues puede reenviar esa notificación al departamento correspondiente y actualizar su estado, ¿no? Es un caso de uso de agente que se podría implementar, ¿vale? A continuación tenemos aquí otro de incidencias, ¿vale? Este agente lo hemos implementado en cliente. Lo que hace es, cuando llega una incidencia, la lee, interpreta de qué se trata y, bueno, pues teniendo en cuenta en este caso, una base de datos vectoral histórica, ¿no?, de otros tickets y sus soluciones, pues elabora unas posibles soluciones ¿para quién? Para el que tiene que resolver esa incidencia, ¿no? Incluso ahí tiene un robot, hemos visto siempre que la gente si RPA compagina muy bien, ¿no? Pues un robot aquí que prioriza los tickets, ¿vale? A continuación, Xavi, ¿puedes bajar a la siguiente? Aquí, selección de personal, ¿vale? Bueno, en este caso, el agente, ¿qué hace? Nos ofrece los perfiles óptimos para un puesto de trabajo, ¿vale? Espera, un segundo. Perdón, ya estoy. Hay aquí un problema. Vale, pues entonces, si le pasamos a la gente la descripción de un puesto de trabajo, ¿vale? Teniendo en cuenta una base de datos vectorial donde hay currículums de los posibles empleados, ¿no? Pues podría elegir los perfiles que más se ajusten a esa descripción, ¿no? No solo eso, además podría ejecutar un robot que vaya a LinkedIn y verifique que esa información del currículum es correcta, ¿no? Y luego esos perfiles óptimos se los pasaría al responsable de selección. Haría como una criba inicial, ¿no?, del proceso de selección. Nos quitaría ahí unas horas, ¿no?, previas de leer un montón de currículums y darnos los 5 mejores o los 7, ¿no? Ahí según vayamos probando, ¿no? Y una pregunta, Jorge, porque los asistentes lo entendamos. ¿Qué sería una base de datos vectorial y cuándo tendría sentido aplicarla en este caso? ¿En qué se diferencia una base de datos vectorial de una base de datos habitual? Claro, una base de datos vectorial es una base de datos en las que los textos, ¿vale?, o los documentos están vectorizados, han sido transcritos de texto a vectores, ¿vale?, numéricos, un montón de números cada documento. ¿Por qué se hace esto? Porque los modelos de inteligencia artificial, luego, para buscar similitudes entre textos,
lo hacen a través de vectores. Cuanto más se aproximan unos vectores, más se parecen los textos. Entonces, pues en este caso, la descripción del puesto más se asemeja a un currículum, ¿no? Es un tipo de base de datos que utilizan los modelos de inteligencia artificial para buscar similitudes entre documentos o textos, ¿no? O sea, por entenderlo, sería pues al final como una manera más óptima para el modelo de inteligencia artificial poder llegar a acceder a esa información, ¿correcto? Correcto. ¿Y cuándo Además, tendría sentido aplicar esas bases de datos? claro, esta tiene sentido cuando hay un contexto muy grande. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿no? De los productos. Si me preguntan por la tostadora X3000 y yo tengo un contexto de 30 productos, tengo un documento por cada producto, no queremos pasarle los 30 productos al modelo de inteligencia artificial, queremos pasarle el documento de nuestra tostadora, ¿no? No de todos los productos. Pues con las bases de datos vectorial lo que haces es ver el texto a qué documento se asemeja más y coges ese documento. Y solo le pasas al modelo de inteligencia artificial el documento solo de la tostadora, no de todos. Con esto haces más eficiente el proceso. Los modelos de inteligencia artificial, además, no tienen un límite de tokens infinito. Tokens, vamos a poner palabras, pero bueno, son tokens en realidad. Con esto lo que haces es eficientar todo el proceso, ¿no? Y elaborar una respuesta mejor, ¿vale? El contexto siempre sirve para elaborar una respuesta mejor, ¿vale? Aumentada, ¿vale? Correcto, es para acotar mejor la respuesta a lo que se necesitaba concretamente. Correcto. Perfecto. Vale. Vale. Ahora entiendo que ahora vamos a presentar una demo de la gente a la que hemos comentado, que sería el tercer apartado. En este caso, Francesc, Jorge debería presentar pantalla y si te parece bien, Jorge, para que vean la pantalla completa, sacamos la cámara. Sí. Vale, perfecto. Vale. Voy a compartir. ¿Vale? ¿Veis? Sí, tenemos. Los errores de configuración. Vale. Bueno, pues entonces, la gente lo hemos hecho con Wipad, ¿vale? Wipad es una plataforma de automatización RPA líder en mercado, ¿vale? Por los cuadrantes de Gartner, ¿vale? Y otros. Ofrece una multitud de herramientas, ¿vale? Para automatizar procesos, pues a desarrollar robots, agentes, integrar robots con inteligencia artificial, orquestarlo todo, incluso con humanos, ¿vale? Te permite también orquestar todo, programar tareas, robots, y un sinfín de herramientas para automatizar todo tu proceso, todo tu negocio, ¿no? End-to-end, procesos end-to-end. Incluso tiene ahora un BPM nuevo, ¿vale? Pero no podemos tirarnos aquí todo el día explicando todo lo que ofrece Wipad, ¿no? Entonces, vamos a ver la demo de la gente, ¿vale? Este caso la voy a ejecutar desde la herramienta de desarrollo, ¿vale? Que es más rápido. Y vamos a ver lo que hace, ¿vale? Entonces, el final aquí Wipad nos ofrece una herramienta para desarrollar agentes muy sencilla, ¿no? Tenemos el prompt, que son las instrucciones del agente, ¿no? Cuál es su objetivo, qué tiene que hacer, ¿no? El input, ¿vale? Que en este caso va a ser un mensaje, ¿vale? Porque la demo, ¿de qué va a tratar? La demo va a tratar de un cliente o varios que nos hace peticiones de información a nuestro equipo de soporte. Entonces, el agente va a coger esas peticiones, las va a leer y va a intentar atenderlas, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué pasa. Luego, además, cuenta con unas herramientas que son robots, ¿vale? Que tiene la gente para ejecutar y extraer información de los sistemas de nuestra empresa, ¿vale? De nuestro RP, CRM, ¿vale? Etcétera, para satisfacer esas necesidades del cliente. Y luego tiene un contexto, que es un pequeño documento muy simple que he hecho aquí yo para esta demo, donde hay unas políticas de empresa, ¿no? Pues de garantía de producto, devoluciones, horario de apertura, pero esto se podría complicar mucho más, ¿vale? Este es un documento sencillito, ¿vale? Que tengo ahí subido en el orquestador para que la gente lo use. Entonces, Jorge, perdona, una cosa, no, por si podrías quitarlo la cámara, que creo que se ha quedado puesta para que la gente pueda ver más grande la presentación. sí, claro, sí, sí. A ver, disculpa, voy a quitar la cámara. Vale, ¿así? Se ve, ¿no? Mi Ahora pantalla. perfecto. Sí, sí, mucho Vale, mejor. perfecto, gracias. Entonces, vale, pues vamos a ejecutar. Entonces, mira, aquí ya tengo un mensaje puesto, ¿vale? Hola, buenos días. Me gustaría saber qué facturas tengo pendientes de pago y si puedo financiarlo, ¿vale? Esto lo ha escrito un cliente. Ahora en la demo lo hacemos así, pero en la producción estaré así. En producción llegaría un correo, habría un robot o un trigger que
ejecutaría el agente, ¿no? Que buscaría si existe un correo y ejecutaría el agente. Y a la gente le llegaría el mensaje, igual que aquí, ¿vale? Entonces, bueno, hola, buenos días, me gustaría saber qué facturas tengo pendientes de pago y si puedo financiarlo. Las facturas, ¿dónde están? Pues están en una aplicación de la empresa, ¿no? En el ERP. En este caso hemos hecho una demo de SAP de pruebas. Y luego si puede financiarlo, pues eso son más políticas de la empresa, ¿no? Entonces ahí hay documentación, ¿no? Que tiene la gente para responder ante esa pregunta. Vamos a ejecutar, ¿vale? Ahora vemos que se está preparando. Aquí está ya ejecutándose, ¿vale? Ahora está leyendo el texto, ya lo ha leído. Y está ejecutando un robot que accede al ERP, en este caso una aplicación de escritorio de SAP, y extrae unas facturas pendientes, ¿vale? Ya ha extraído la información de las facturas pendientes y ahora lo que va a hacer, a ver, lo tenemos aquí, ¿vale? Ahora está ejecutando, ahora está leyendo el contexto, está leyendo el documento que tengo ahí en Word que os enseñé antes, ¿vale? Entonces ya cuando tenga toda la información de facturas y las políticas de la empresa, ya elabora una respuesta y nos la envía al correo, ¿vale? Y aquí enviaría el correo, ¿vale? Entonces vamos a ver si ha acabado. Successful, sí, ha acabado. Vamos a ver si llega el correo, ¿vale? Ya está aquí el correo. Vale, pues aquí tenemos las facturas, ¿vale? La fecha, pues el NIF, el importe, ¿no? Y luego, en cuanto a la financiación, queremos preguntar si se puede financiar. Le informamos que es posible financiar los pagos con un interés del 1,5%. ¿Vale? Eso, ¿dónde está puesto? Está puesto aquí, en el contexto, en el documento que tiene ahí para acceder, ¿vale? De tal forma que si el día de mañana cambia por un DOC, pues nada, actualizamos el documento ahí y ya la gente pues responderá de forma correcta a las siguientes peticiones, ¿no? Vale, ahora vamos, si queréis, le hemos pedido que extraiga información de una aplicación nuestra. Ahora vamos a preguntarle otra cosa. Vamos a preguntarle... vale. Asociar, ¿vale? Aquí quiere cambiar el número de cuenta, ¿vale? A ver qué hace. Ahora aquí se está preparando, se está ejecutando. Fijaros aquí. Bueno, ahora os enseño. No tengo conexión a internet. Esto sí que es raro, que no tenga conexión a internet. Ahora, vale. No sé por qué no tenía conexión a internet. Ahí he tenido que darle yo. Pero normalmente esto debería funcionar solo, evidentemente. Cosas del directo. ¿Vale? Entonces, bueno, ha creado un ticket. Si os habéis fijado, ha creado un ticket en una aplicación de tickets. ¿Por qué? Porque yo le tengo aquí puesto a la gente que si el cliente desea modificar información personal en nuestros sistemas, no lo puede hacer, lo tiene que hacer un humano. Porque lo quiere así, porque por seguridad, ¿no? Porque lo quiere así. Entonces, le podemos poner límites a la gente de qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿vale? Y aquí me ha enviado un correo pues diciendo que la solicitud está en trámite y que alguien se pondrá en contacto con nosotros. Voy a ejecutar una última, ¿vale? Para poner algo que no tiene casi sentido, ¿no? Me gustaría... ¿Vale? Entonces voy a poner esto, que alguien venga a arreglar la caldera. La gente no sabe lo que es, lo que es la caldera ni que este servicio se presta, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Pues le tengo puesto que cuando no sepa qué hacer, lo mismo, abra un ticket en soporte. ¿Vale? A ver si ahora el internet va. Mira, ahora va. Bueno, conexión perdida, conexión restablecida. Bueno, ¿esto cómo va? Pero bueno, ha funcionado. Esta vez sin tocarlo. ¿Vale? Aquí ya está creando un ticket para arreglar la caldera y ahora un humano pues la verá y se pondrá en contacto con el cliente. Entonces podemos ver que las solicitudes que la gente no está preparado para resolverlas, pues se lo delega a un humano. Si hubiese un error, podremos hacer lo mismo. Oye, ha habido un error en el robot, pues abre un ticket y que lo vea el de soporte, ¿vale? Entonces, con esto podemos acceder a nuestros sistemas, la gente puede acceder a nuestros sistemas, puede modificar información si así lo queremos, en caso de error puede avisarnos,
si no sabe qué hacer con la solicitud, puede delegarla a un humano, ¿vale? Y podemos tener control absoluto sobre lo que hace la gente en nuestros sistemas. Y con esto, pues voy a dejar de compartir, ¿vale? Esto es una demo rápida, que tenemos que seguir aún con la presentación. Perfecto. Ya no sé si Xavi quieres compartir o... Sí, me tiene que compartir aquí. Perfecto. Gracias, Francesc. Vale. Nada. O sea, Jorge, por entenderlo, al final lo que hemos dicho, ¿no? Es que tendríamos un agente que con un input, que sería el correo, más todo un contexto y distintos recursos que podría tener disponibles, que podrían ser integraciones, o en este caso son robots RPA, que tendríamos 3 disponibles, él es capaz de entender ese correo y poder gestionarlo. Y, de hecho, un punto muy positivo del caso de uso que has comentado sería, entiendo, ¿no? Que un problema que tiene la inteligencia artificial es que son las alucinaciones, es decir, que cuando no sabe qué hacer, puede realizar tareas de forma equivocada, pero si se configura de forma adecuada este agente, sobre todo el tercer ejemplo que has presentado, ¿no? Que pedía información sobre la caldera, nos estaríamos evitando, pues bueno, que haga ningún error dentro del sistema, sino simplemente se lo delegaría a un humano para que gestione esa tarea, ¿correcto? Sería como una excepción que delega el negocio, entiendo. Correcto, siempre tendríamos esa vía, ¿no? En la que, oye, si la gente no sabe qué hacer, pues al humano, no vaya a hacer algo mal, evidentemente, ¿no? Perfecto. Correcto. Y una pregunta, aquí, asumiendo que tenemos 3 automatizaciones de robots y más el agente, en este caso, aquí la complejidad para desarrollar esto, ¿cuánto creemos que podría ser? Claro, aquí, o sea, hay que desarrollar, hay que tener en cuenta que hay que desarrollar los robots también. Entonces, bueno, hay que desarrollarlos. Si tenemos un robot que entra en SAP, por ejemplo, ya desarrollado en otro proceso, se acorta mucho el desarrollo. ¿Por qué? Pues porque cogemos el login en SAP, en el componente que hace la transacción y algún otro componente más y el robot está prácticamente hecho. Casi no hay que desarrollar ese robot, ¿no? Si hay robots previos. Pero habría que desarrollar los robots, que es lo que al final pues, más tiempo puede llevar de desarrollo en la solución y luego configurar bien el prompt, ¿vale? El contexto y los documentos suelen ser también importantes probarlos, pero yo creo que donde más tiempo al final se gasta es en el desarrollo de los robots y del prompt. Correcto, que al final es más por el volumen de robots que queramos utilizar que no tanto la complejidad de los robots, porque por la experiencia que tenemos, pues automatizar un proceso se puede tardar, uno muy sencillito, podemos tardar entre 1 a 2 semanas, entiendo, Correcto, sí, para sí. hacer esa integración. Pero claro, si aquí añadimos 10 robots, sí que se debe tener en cuenta y por eso es importante lo que ahora vamos a comentar. Esto también lo hacemos un poquito para dar un poco de introducción hacia dónde vamos. Claro. Luego, además, Xavi, por mencionar, cuanto más robots, más capacidades tiene la gente de realizar acciones, ¿no? Más potente es la gente. Correcto. Entonces, en cuanto una vez hemos presentado esta demo, aquí ahora lo que vamos a presentar es un poquito ya la metodología. La parte importante es decir, para que sea un éxito la automatización, bien sea con agentes o con cualquier otra tecnología, os presentamos aquí una metodología que es la que nosotros solemos aplicar y para que todos los departamentos, bien sea el departamento de IT o cualquier otro departamento dentro de vuestro negocio, pues tenga claras las expectativas de qué hay que esperar, ¿vale? Para lo que sería la automatización de nuestro negocio. Al final, cualquier iniciativa de automatización la solemos desglosar en 3 fases. Lo que es el descubrimiento de casos de uso, la implantación de esos casos de uso y el mantenimiento de esos casos de uso. Fijaros que la palabra que repetimos en todas partes es casos de uso. Es decir, nosotros si queremos automatizar, nuestra compañía en este caso, la clave está en ese primer paso de identificación de procesos, es decir, identificar casos de uso. Y después, en base a una estrategia y el análisis consiguiente de estos casos de uso, realizaremos una priorización. ¿Qué evaluaremos aquí? Pues el retorno de inversión que tiene o el impacto que pueda tener más allá del ahorro de horas que nos pueda dar, pues otros beneficios más cualitativos que nos pueda dar. La estimación de esfuerzo, evidentemente, también, pues, qué nos implica la automatización de ese proceso. U otros temas, por ejemplo, si vamos a automatizar sobre nuestro ERP y tenemos planteado que en el próximo año vamos a migrar a otro ERP, pues quizás no es el mejor caso de uso. Pero hay toda esta metodología pasando desde el descubrimiento hasta la implantación y el mantenimiento es muy importante. Entonces, en cuanto hemos descubierto y priorizado el listado de casos de uso, que pueden ser tanto robots como pueden ser agentes, la implantación
también es importante tener claro la estrategia de automatización. Nosotros solemos recomendar hacer este batido, por así decirlo, esta batida de identificación de casos de uso, porque ahí encontramos tanto casos de uso RPA como casos de uso de agentes, incluso pueden ser mejoras en nuestros procesos, en nuestros sistemas. Es decir, este descubrimiento de casos de uso ya no solo es para automatización, muchas veces nos damos cuenta de que hay procesos que estamos ejecutando que no lo realizamos de forma correcta. Entonces, en lo que es la implantación, si hemos definido bien una estrategia de automatización, solemos recomendar por casos de uso más sencillitos y de un alto impacto, un alto retorno. ¿Por qué? Porque al final son automatizaciones que se van a poner al servicio del negocio y por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a desplegar entidades que van a dar soporte o van a ayudar en ciertos procesos a los propietarios de los procesos. Todo esto tiene una gestión del cambio y hay que ir ayudando a los usuarios a que se puedan adaptar, que esa herramienta los pueda acompañar en su día a día. Entonces, solemos recomendar empezar por robots RPA y posteriormente ir arrancando con agentes. Estoy de que se puede arrancar con un agente directamente, pero es importante tener en cuenta esa gestión de la cultura, de la automatización, sobre todo para aquellos casos en los que no hemos arrancado automatización. En el caso que ya tenemos consolidado lo que es la automatización y lo que es el negocio y ya tiene conocimiento y está adaptado a ello, podemos arrancar directamente ya con casos de uso mucho más complejos. Después tendríamos el lanzamiento a producción y la evaluación. En los casos de uso en general, tanto en RPA como en agentes, una parte muy importante es la mejora continua. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quizás a día de hoy automatizamos un proceso, voy a poner un ejemplo de RPA que es el más sencillo, yo me conecto a una página web de un banco, por ejemplo, una externa. Esto hay que irlo analizando, pues porque quizás la página web de aquí un año o dos tiene protección contra robots y ese proceso ya no tiene sentido, o quizás al revés, en la misma página web nos han activado una API, es decir, una integración directa por detrás, que podemos mejorar esa automatización. Por lo tanto, hay que ir revisando de forma periódica, pues pongamos anualmente o cada X meses, esas automatizaciones para que los procesos sean lo más óptimos posibles. Entonces, ahora Jorge va a explicar sobre todo lo que sería la implantación de los agentes. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un robot y un agente, la automatización de un robot es bastante sencillo. Es básicamente coger un proceso, entender cómo lo estamos ejecutando manualmente y intentar emular aquellos pasos que el usuario de negocio está realizando. Un agente aquí ya tiene una capacidad más de inteligencia, es decir, él recibe, como bien Jorge ha dicho, una información desestructurada y es capaz de interpretar en base a un contexto y realizar distintas tareas. Por lo tanto, tiene una complejidad mayor. Entonces, Jorge, aquí ya te dejo a ti, te cedo la palabra para comentar la implementación de los agentes, cómo se debería hacer. Vale. Gracias, Xavi. Bueno, según ahí abajo, ¿no? Supone que según un estudio del MIT, el 95% de los pilotos de IA generativa no tienen el impacto o el éxito esperado en nuestra empresa. Y esto es porque hay que realizar un buen análisis y un estudio de la viabilidad de la gente antes de implementarlo, ¿vale? Como me ha dicho Xavi, los agentes es una solución más compleja, ¿vale? Que los RPA. Los RPA, ahí vemos que hay una fase de definición del modelo, herramientas y contexto, pues en los RPA esa fase no existiría. Sería análisis de los datos, desarrollo y pruebas, implementación y supervisión. Los agentes están compuestos por esos tres componentes principales, ¿no? Que es el modelo de inteligencia artificial, las herramientas, robots o integraciones que necesita y el contexto, ¿no? Entonces, para definir bien estas componentes hay que realizar un análisis de los datos correcto, ¿no? Por ejemplo, si son datos confidenciales, ¿no? Pues DNI, nombres de personas, pues ahí igual necesitamos un modelo en local que nos ofrece la máxima seguridad o un modelo en la nube privada de Azure, pero que los datos estén en Europa por ley de datos, ¿no? El volumen, pues no es lo mismo procesar un contrato de 10 páginas que un chat, ¿no? Pues para el contrato de 10 páginas vas a necesitar un modelo más grande que te va a ser más costoso la operación que un chat, ¿no? Que es un modelo, que es un mensaje más sencillo, ¿no? Pues hay un modelo más pequeño que igual incluso en local te funcione bien. La complejidad de los datos,
pues un contrato con artículos jurídicos, etcétera, pues para que lo entienda el modelo, pues va a necesitar un contexto con qué son esos artículos, ¿no? ¿Qué significan? O para encontrarlos, ¿no? Y la criticidad de los datos, pues si son datos tan críticos, pues igual hay que establecer el último punto a un humano para que valide el último paso, ¿no? de la gente. Vale, entonces una vez tenemos los datos analizados y sabemos qué modelos utilizar, qué robots necesitamos, la documentación adicional que necesita el modelo para entender el mensaje, ¿no? Y cómo vamos a realizar la gestión de esos errores, pues ya definimos lo que es la arquitectura de la gente y podemos pasar a ver si es rentable o no, ¿vale? Hay que realizar un estudio de la rentabilidad, del retorno, ¿no? Una vez vemos que es rentable, bueno, pues podemos pasar ya a la fase de desarrollo y pruebas, ¿no? Pues el PRON, las herramientas, se hacen las pruebas pertinentes, se establecen medidas para evaluar bien las acciones de los agentes, ¿vale? Las acciones de los agentes hay que realizar una monitorización más constante porque son más difíciles de evaluar, ¿vale? Porque muchas veces, por ejemplo, en la demo, cuando nos pedían los clientes cosas, tenemos que ver si la gente interpreta bien lo que quiere, ¿vale? No hay un log de error, ¿vale? La gente se ejecuta correctamente, pero igual no ha interpretado bien lo que. Entonces ahí hay una tarea de evaluación que luego durante la implementación y puesta en producción se van a seguir haciendo a través de la monitorización constante, ¿vale? En la primera semana o los primeros días. Y ahí se van a ir haciendo pequeños ajustes del PRON, de las herramientas, del contexto, hasta que se consiga afinar, ¿no? Pues todos los errores que pudiese haber, ¿no? ¿Vale? Y una pregunta, Jorge. En sí. cuanto hacemos pruebas a los agentes, a diferencia de los robots RPA, que ahí queda claro el resultado porque es o blanco o negro, en el caso de los agentes, ¿cómo lo haríamos para saber si es correcto o no? ¿Tendríamos muestras de prueba o cómo lo haríamos en este caso? Claro, aquí lo que hay que hacer, bueno, es basarse un poco en históricos, ¿vale? Pues haremos soluciones de clientes, cómo se han resuelto, los mensajes, ¿no? Y ver cómo responde la gente y ver su precisión, ¿no? Pues oye, de estas 30, estas 20 las ha hecho mal o ha hecho 10 mal, ¿no? Y En luego caso, sería también pues comunicación con personas, ¿no? por, Al por, principio. por- por entenderlo bien, al final tendríamos unas métricas, al final nosotros tendríamos la información, la tendríamos previamente correctamente clasificada y de antemano con esta información podríamos hacer pruebas para ver si lo está haciendo de forma correcta o incorrecta. ¿Correcto? Sí, Estas métricas correcto. son las que a lo largo del tiempo son las que iríamos analizando. Correcto, sí. Luego, a lo largo del tiempo, efectivamente, existiría una monitorización cada vez menos constante, pero que se seguiría en el tiempo por si cambian los datos de entrada, porque luego igual los clientes nos empiezan a solicitar otras cosas en la demo, ¿vale? Entonces, nos empiezan a solicitar otras cosas y el agente igual no tiene el contexto necesario para esas cosas. Entonces, bueno, pues aumentaríamos el contexto, modificaríamos el PROM, haríamos yendo pequeños ajustes en el agente para que vaya resolviendo las nuevas solicitudes que entren, ¿no? Dicho de Y otro eso es. modo, que el agente se puede ir adaptando a estos cambios que pueda haber, a diferencia de RPA, que es algo secuencial y que la entrada casi siempre es fija, con el agente la entrada puede cambiar y nosotros cambiando un poquito ese contexto que le damos, él es capaz de adaptarse a los cambios del entorno, por así decirlo. ¿Correcto? Correcto. Además sería de una forma muy ágil, porque si con el contexto ya vale, pues simplemente subes el contexto al bucket, ¿no? Al directorio de archivos que va a tener en cuenta la gente y ya en su siguiente ejecución debería tener en cuenta esa información, ¿sabes? Entonces es una forma muy ágil de adaptar el agente, Perfecto. Perfecto. ¿vale? Vale. Entonces aquí, bueno, como hemos dicho, hay que hacer un estudio de la rentabilidad, ¿no? Antes de empezar con el desarrollo. Aquí queremos dibujar de una forma bastante simplista los componentes del agente, que hay que tener en cuenta sus costes, ¿no? El coste operativo, el coste de implementación, los costes operativos son los costes en los que incurrimos cuando con una ejecución del agente, ¿no? Llamar al modelo en el cloud tiene un coste. La base de datos vectorial y la capacidad tiene un coste si está en el cloud, si está en local tienen un coste, pero de infraestructura nuestro, ¿no? Que hay que repercutir entre las operaciones que se hagan y nos daría, pues, al final, un coste de operación de la gente y luego habría que hacer una estimación del ingreso, ¿no? De las horas que nos saca
el plano cuantitativo. Porque en el plano cualitativo es verdad que podemos decir, hombre, pero la gente también está respondiendo a solicitudes de clientes el fin de semana, o sea, está ampliando el servicio, ¿no? Y los tiempos de respuesta son más cortos. Entonces, esos son beneficios de tipo cualitativo que aquí en estas cuentas no lo tenemos en cuenta, pero sí que tendríamos que tener en cuenta. Porque igual a mí me interesa incluso hasta, no debería ser así, pero pagar un poco más para que la gente tenga 24/7 respondiendo a clientes, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya tenemos el final, el ingreso estimado de la operación y el coste, sacamos el beneficio operativo del año, ¿no? Y cuando ya tenemos los beneficios anuales y los costes de implementación, podemos calcular la amortización, el tiempo de amortización de la solución. Pues en un año está amortizada y a partir de ahí ya eso, todo es retorno, ¿no? De rentabilidad, ¿vale? Y aquí, como conclusiones finales, bueno, pues decir, principalmente, cuando tenemos un proceso de negocio en el que existen datos no estructurados, es un entorno muy dinámico, es decir, hay que realizar tareas en distinto orden, de distinta forma, pues eso es un proceso susceptible de automatizarse con agentes, ¿no? Luego, los robots RPA amplifican mucho la capacidad de integración de los agentes. ¿Por qué? Bueno, el RPA, por sus características, te permite integrar con la mayor parte de las aplicaciones, ¿no? Pues eso hace que la gente también se pueda integrar. Entonces, aumenta muchísimo esa capacidad que tiene la gente de intervenir en los procesos en nuestra empresa, ¿no? Luego, por otro lado, tendríamos que también es muy importante la estrategia de automatización. ¿Esto qué implica? Pues implica, por un lado, tener claro cuáles son los objetivos de automatización. Es decir, pues, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con clientes que lo que buscan es apoyar al usuario de negocio, que sea un apoyo para el usuario de negocio e incluso que no miran el retorno de inversión y lo que quieren son aquellos procesos más tediosos que los pueda realizar en este caso, un agente o un robot. Después sería, pues, por ejemplo, todo lo que es, otro ejemplo sería, pues, que quieren apoyar en todo lo que es la migración por la adquisición de una compañía, por ejemplo, y hay que migrar X datos de un RPA a otro, pues esto con RPA, si no la compañía que están adquiriendo no les dan permisos en el RP donde está de origen, coger esos datos de alguna manera, es decir, por integración directa, pues si sabemos cómo podemos hacerlo con un usuario, es decir, yendo a buscar en el RP de destino la información para trasladarla en nuestro RP, pues lo podemos hacer, por poner otro ejemplo. Entonces, en cuanto a la estrategia de automatización, aquí estaríamos hablando un poquito de los objetivos, que los tengamos claros, pero también aquí vendría después tener en cuenta, también es parte de la estrategia, cómo hacer ese despliegue de una forma, vamos a decirlo, inteligente. Entonces, claro, si nosotros sabemos que nuestro objetivo final es desplegar un agente que va a utilizar 2 robots y otro agente que va a utilizar un robot, pues quizás lo que es más, pues hacer el coste inicial de esa automatización o la inversión inicial sea menor, es decir, esté más repartido en el tiempo y que ya le podemos empezar a sacar provecho desde el primer momento, pues si montamos bien la planificación, podríamos arrancar por las automatizaciones RPA para que finalmente despleguemos a la gente que lo utiliza. Pero quizás estos robots que hemos empezado a automatizar previamente, antes de que tengamos a la gente, ya lo estamos utilizando, ya nos está aportando valor en el negocio. Entonces, otro punto también muy importante, ya sobre todo enfocado en lo que es la implantación de la gente, es la consultoría previa. Como bien ha dicho Jorge, tenemos que entender bien lo que sería la entrada, el contexto que tenemos. No es lo mismo un contexto basado en un gestor documental al cual nos integramos directamente, en el cual hay, me lo invento, 3 documentos, a atacar a nuestra herramienta de ticketing, de la cual tenemos que sacar información de cada ticket para hacer pues, un agente que da soporte en la gestión de incidencias. Por ejemplo, en un histórico de la incidencia y resolución que tenemos en la base de datos. En este caso, como bien ha comentado Jorge antes, pues sería necesario una labor más extensa para elaborar esa base de datos vectorial. Es decir, a diferencia de RPA, la labor de consultoría previa que se necesita, ya no para descubrir esos casos de uso, sino para analizar cada uno,
puede que sea algo más extensa, pero es necesaria si queremos estar dentro de ese 5% de éxito según el estudio de IT que he comentado. Y bueno, hasta aquí serían las conclusiones. Si nos permitís 2 minutos para presentar quiénes somos y posteriormente ya saltaremos a lo que serían las preguntas. Entonces, el equipo del webinar de hoy somos de Avast. Somos una empresa, un partner tecnológico, somos considerados un partner tecnológico, del cual llevamos ya más de 40 años ofreciendo servicio a nuestros clientes. Somos ya una empresa grande, de más de 500 trabajadores. Este año esperamos llegar a una facturación de en torno a 90 millones y, bueno, trabajamos con gran cantidad de clientes, por lo tanto, tenemos experiencia en todo lo que es la inteligencia artificial y automatización bastante extensa y tenemos oficinas tanto en Barcelona, Madrid y Palma, todo y que damos servicio en toda España. Entonces, dentro de nuestra organización a nivel interno, damos soluciones tanto a nivel software como hardware. Entonces, para lo que es la presentación de hoy, seríamos de la rama de aplicaciones de negocio y tanto Jorge como yo somos del departamento de automatización de procesos de negocio, ¿vale? Dentro de lo que es la branch tendríamos otras soluciones más centradas en RPs o incluso en aplicaciones a medida. Y después, dentro de lo que es Avast, pues tenemos soluciones de ciberseguridad, de todo lo que es la gestión y el gobierno del dato y, como decíamos antes, de lo que solemos llamar de forma más informal del hierro, es decir, del hardware, que sería tanto desde la construcción de un CPD, el proyecto de construcción de un CPD, hasta todo lo que es las soluciones cloud o incluso el despliegue de esa infraestructura para el CPD, en este caso. Entonces, bueno, agradeceros vuestro tiempo, esperamos que os haya gustado y comentaros que si tuvierais cualquier duda o queréis indagar un poquito más sobre los agentes o en este caso también RPA, os dejamos nuestro contacto aquí en pantalla. Entonces, Francesc, no sé si quieres comentar algún tema más antes de... Sí, bueno, no, bueno, ahora diremos el tema de las preguntas, que sí que tenemos unas cuantas. Y nada, bueno, por mi parte avanzar eso, que bueno, también nos lo preguntaban, que si la presentación que hemos utilizado, si la vamos a compartir y también si la grabación del webinar, pues también la podemos hacer llegar. Bueno, esto sí que lo puedo ya decir yo, pues que sí que lo compartiremos con todos los inscritos si podemos esta misma semana y os mandaremos un correo, pues con un link para acceder a la grabación y a la presentación. Y eso, pues sí, si queréis os voy cantando las preguntas que tenemos de los asistentes. Teníamos, bueno, la primera que nos ha llegado al principio del webinar es que nos preguntaban qué es un BPM. ¿Un qué, perdón? Un BPM, Xavi. No sé si quieres contestar tú. Un BPM, sí, disculpar. Un BPM es una tecnología parecida a la RPA, para que nos entendamos, que es todo lo que es relacionado con flujos de aprobación. Es decir, esto, por ejemplo, se utiliza mucho en aseguradoras. Hay distintos fabricantes, como podría ser Appian, Pega. También tenemos nosotros dentro de UPath, en este caso tendríamos Maestro, que en la presentación de hoy no lo hemos comentado, pero sí que es verdad que un BPM es básicamente para orquestar todo el end-to-end de la automatización. En este caso, por ejemplo, en el caso de UPath existe Maestro, que lo que nos permite es de una forma agnóstica a fabricante o a plataforma, en este caso, permite orquestar la automatización end-to-end. Es decir, desde si nosotros tenemos un proceso que arranca con un correo y se requiere lanzar un agente, luego lanzar un proceso RPA y luego también lanzar, me lo invento, otro agente de otra plataforma, de otra solución, el BPM al final es lo que permite este flujo de ejecución, de automatización. BPM sí que es verdad que en el pasado se utilizaba sobre todo por todo lo que es la aprobación de documentos, en este caso. Es decir, pues, por ejemplo, recibía un documento que tenía que ser aprobado y después de su aprobación tenía que ser subido a un sistema. Pues en este BPM, en esta aplicación, mediante flujos de aprobación, cada uno de estos pasos vendría a ser un proceso que podemos lanzar y, de hecho, este BPM se puede integrar con lo que sería con
los robots RPA en este caso. Perfecto. Pues voy a la siguiente pregunta. Si nos preguntaban, bueno, entiendo que el robot que se conecta a SAP para extraer las facturas podría ser innecesario si el agente se conecta mediante servicios para extraer esa misma información. Sí, correcto. O sea, si tú puedes conectar con una API, con un servicio web directamente, pues sí. Evidentemente es más rápido, ¿no? Nosotros lo hacemos aquí con RPA porque luego siempre en la práctica hay luego multitud de aplicaciones, web de Hacienda, etcétera, que al final necesitan RPA. Pero es verdad la pregunta que si vas a conectar con un RP y está amplificado, ¿no? Todas las aplicaciones amplificadas, pues mejor conectar vía servicio web. De hecho, el criterio habitual para dar más luz a la situación esta es si tú puedes integrarte por apificación y te otorga bueno, apificación o integración, sea apificación o no, pero las integraciones convencionales, por así decirlo, y te dan la funcionalidad suficiente, en ese caso no es necesario RPA. ¿RPA dónde otorga valor? Pues otorga valor primero cuando no tiene suficiente la funcionalidad. Pongamos que en esa integración necesitas saber en ciertos puntos del proceso el estado de un reporte. Pues eso el robot te lo puede generar. Eso en primer lugar. O que no es posible esa integración. Pues ahí podríamos ser un robot. Pero además también los robots RPA en este caso como herramienta de integración que otorga valor a los agentes, un valor añadido. Un robot RPA es importante tener en cuenta pues, que para lo que es el despliegue de una API, no el uso, sino pues desplegar la API, el esfuerzo es bastante importante, sobre todo, por ejemplo, en integraciones de RP con otros aplicativos por fuera, por ejemplo, en SAP, esto nos lo hemos encontrado, pues que los equipos de SAP están saturados y yo necesito en el plazo de 3 meses una integración que diariamente me acceda a una página web o a un sistema para descargar información. Pues RPA, como esta necesidad no nos lo podría cubrir el equipo de integración, con RPA lo podemos hacer. Y además, con RPA lo positivo es que los desarrollos son muy rápidos, porque al final me explicas, yo como analista funcional, qué es lo que haces a nivel diario o qué es lo que se tiene que realizar, realizamos un documento funcional, explicamos paso a paso cómo se tiene que automatizar eso, como si lo fuera a hacer un becario, y lo automatizamos sobre la herramienta. Y esto puede ser entre 1 o 2 semanas. Perfecto. También nos preguntaban, me gustaría saber si tenéis casos de uso asociados a bajar documentación bancaria, es decir, justificantes bancarios. Y bueno, cómo convive con el tema de la seguridad. Sí, en este caso los tenemos. A memoria ahora mismo no lo recuerdo, pero tenemos un repositorio de casos de uso que hemos trabajado a nivel interno dentro del departamento y en este caso trataremos de compartirlo. Sí, a posteriori. Aquí, Jorge, a memoria, quizás a alguno se te ocurre. No, yo así de justificantes bancarios como tal, no. Iba a decir más sobre la seguridad, que es verdad, claro, los justificantes bancarios tratarán datos muy sensibles. Aquí depende del justificante, ¿no? Si tiene mucho texto, hay que interpretar mucho contenido, necesitamos un modelo más grande, podemos ir a un cloud privado como de Azure, ¿no? De OpenAI, de Azure OpenAI, que tiene sus servidores en Europa y están regulados por la Ley de Protección de Datos europea, ¿no? O podemos optar por o si es un mensaje corto que necesitas un modelo de inteligencia artificial mediano o pequeño, puedes optar por ponerlo en local, en tu entorno, ¿no? Porque se ofrece la máxima seguridad, evidentemente. Claro, todos los datos se quedan en tu entorno. Sí, aquí al final, en cuanto a RPA se refiere, estos justificantes bancarios, pensemos que si se lo podemos explicar a un becario cómo tiene que hacerlo, o una persona nueva cómo tiene que ejecutarlo paso a paso, con un robot probablemente lo podamos hacer 100%. ¿Vale? Asumamos, al final, hacemos siempre la analogía al becario, ¿por qué? Porque el robot, cuando nosotros automatizamos un proceso con un robot, no viene a sustituir un usuario de negocio, viene a apoyarle. Como vendría a ser un becario, que tú, por ejemplo, el proceso de pagos, sabes que tiene que ejecutar los pagos de una manera concreta. Pues tú le explicas cómo los tiene que ejecutar. Ahora bien, de ese listado de 30 pagos, si hay 5 que no sabe cómo gestionarlos, al becario le das la directriz de, al finalizar de procesar todos los pagos, me envías el listado y me dices
aquellos 5 o aquellos 10 o los que sean que no has sabido gestionar, me indicas en qué punto te has quedado y qué es lo que no has sabido hacer. Entonces ahí se para el proceso y se lo pasa al usuario de negocio. En el caso de los agentes, aquí podría parecer más complicado, pero con lo que ha presentado Jorge, si nosotros configuramos de forma adecuada al agente, es decir, cuando no sabe qué hacer, que lo derive al usuario de negocio, también se podría hacer en este caso. O sea, la Además, analogía es de parecida. sí, no, además estaba pensando que el mensaje, ¿no?, del justificante de pago no creo que sea un mensaje muy complejo, no creo que necesites tampoco mucho contexto para interpretarlo bien. Entonces yo creo que sería bastante factible ese caso de uso. Sí, sí, a mí me consta que tenemos automatizados casos de uso con esto. El tema es que ahora a memoria no los tengo a mano. A posteriori los trataremos de compartirlos. Perfecto. Mira, por aquí también nos decían que, bueno, para calcular el ROI de un proyecto debemos saber qué ahorro tenemos y para eso dependemos del tanto por ciento de automatización que nos den las herramientas. Y la pregunta es, ¿garantizáis ese tanto por ciento de automatización por contrato? Garantizamos ese tanto por ciento. Aquí al final lo que solemos hacer es desarrollamos el proceso, hacemos pruebas y el posterior lanzamiento a producción. Normalmente cuando automatizamos casos de uso, antes de lanzar, de embarcarnos a la automatización de ese proceso, realizamos pruebas previas para analizar si la viabilidad de esa automatización es viable o no. Es decir, quizás no damos datos concretos respecto a esa automatización, o sea, respecto a si lo podemos hacer o no, pero sí que hacemos todo un seguido de pruebas, sobre todo en la consultoría previa, para ver si esos modelos son adecuados o no para la necesidad concreta, en este caso. Entonces, aquí también es muy importante por eso lo que es el mantenimiento del proceso posterior, es decir, el ir haciendo ese fine-tuning del modelo de inteligencia artificial. Evidentemente, si en este ejercicio de consultoría vemos que no es automatizable, por la razón que sea, por cómo están definidos los datos, porque esto nos lo contamos muchas veces, los datos realmente no están listos, no están accesibles. Esto nos hemos encontrado con muchos clientes que nos dicen, queremos automatizar, me lo invento, un proceso que acceda a una base de datos que hay unos horarios. Entonces, cuando tú vas a ver la disponibilidad de esos datos, realmente no es una tabla simple, sino que realmente son distintas tablas y que está muy complicado el acceso a esa información. Entonces, por eso, lo que hemos comentado con Jorge es muy importante el ejercicio de consultoría previo. Es decir, hay que analizar bien la viabilidad de ese proceso. Perfecto. Otra pregunta que tendríamos por ahí es, ¿cuándo deberíamos preparar una base de datos vectorial y qué implica su elaboración? Vale, bueno, sí, lo hemos mencionado, creo, ¿no? Una base de datos vectorial la necesitamos cuando el contexto es muy amplio, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podemos pasarle 40 documentos al modelo de inteligencia artificial como contexto, porque el modelo de inteligencia artificial, para empezar, tiene un límite de tokens. Lo que hay que pasar es pasarle no los 40, sino los más importantes, ¿vale? Entonces, para pasarle los más importantes, hay que vectorizar todos los documentos, convertirlos en vectores, en números, porque así el modelo de inteligencia artificial puede ver por proximidad cuáles se parecen más y cogerá solo los que se parezcan más para tenerlos en cuenta en el contexto, ¿no? Correcto. O sea, aquí al final, por resumir, es contra más volumen de datos, sobre todo a nivel de documentos, hay que gestionar, corrígeme aquí, Jorge, si me equivoco, Sí. tiene más sentido una base de datos vectorial. O, por ejemplo, también esta base de datos vectorial que muchas veces hay que limpiarla, lo que decíamos antes, quizás los datos no están muy limpios y hay que procesarlos y con esa base de datos vectorial ponemos un proceso entre medio de toda la gestión de ese dato para que quede limpio en una base de datos vectorial para que pueda trabajar con esos datos. Sí, o incluso una automatización. Por ejemplo, en el caso de los currículos, ¿no? Tenemos un robot continuamente, ¿no?, que coge currículums, los vectoriza y los añade a la base de datos vectorial. ¿Por qué? Para cuando se ejecute la gente, esos currículums estén dentro y los tengan en cuenta, ¿sabes? O sea, que luego aquí hay automatizaciones anexas, ¿no?, complementarias, que pueden nutrir de conocimiento a nuestros agentes, ¿no? Para cuando se ejecuten tengan una respuesta
correcta, ¿no? Correcto, correcto. Y aquí, en cuanto al esfuerzo, no sé si lo hemos comentado, aquí depende de cada caso de uso, de qué tan complejo esa transformación, por ejemplo, que hemos comentado que había una transformación de datos en algunos casos, pues depende de qué tan complejo sea esa transformación de los datos. Entonces, es muy difícil decir la complejidad son 3 semanas o son 4 semanas, porque dependerá mucho de los datos de origen y los datos que queremos inyectarle a ese modelo de inteligencia artificial, cómo lo queremos trasladar. Por lo tanto, de ahí también el ejercicio de consultoría es muy importante, el ejercicio previo, para revisar todo esto y dejarlo bien maquetado para que luego el agente trabaje de la forma más eficaz posible. Vale, perfecto. Bueno, como ya estamos a punto de cumplir el tiempo, hay 2 preguntas más, os las digo juntas y ya sería, bueno, nos preguntan, ¿cuánto tiempo puede tardar en implementarse un agente? Y después también nos preguntaban en qué se diferencia un agente de WePass respecto al de otro fabricante. Correcto. Aquí, sobre todo en los agentes de UiPath, en lo que se marca la diferencia, lo más importante es que primero, que no lo hemos comentado en la presentación de hoy, sería la herramienta maestro, que es de la misma manera que a nivel de RPA, no sé si es conocido por los asistentes, pero a nivel de UiPath, en lo que destaca son líderes de mercado porque son agnósticos a la plataforma con la que se están integrando o automatizando. Es decir, a él le da igual conectarse a un entorno Microsoft que conectarse a un entorno SAP que a un entorno Oracle. Él va a funcionar de la misma manera. Entonces, esto es en cuanto a RPA. En cuanto a los agentes, viene a ocurrir lo mismo. Al final, con Maestro podemos hacer toda esa integración a nivel de BPM con cualquier aplicativo, con cualquier plataforma, con cualquier agente. Es decir, para todo lo que es el concepto orquestación es muy potente y sobre todo porque ellos ya vienen con la experiencia de todo lo que es la orquestación de la automatización en RPA, que estos conceptos los han trasladado, los han evolucionado a todo lo que sería la orquestación de la automatización dentro de este ecosistema de inteligencia artificial, por así decirlo. La otra pregunta era, disculpa, Francesc, que me he olvidado, la primera. Sí, creo que ya lo habéis comentado en el webinar, pero bueno, ¿cuánto tiempo se puede tardar en implementar un agente? En implementar un agente, aquí dependería bastante de la gente, porque como hemos visto, hay de muchas complejidades. Lo que es la implementación, aquí corrígeme Jorge, que tú en esto tienes más experiencia, lo que es la implementación de la gente es bastante sencilla en cuanto a la implementación de la gente como tal. Es decir, aquí la complejidad viene a ser las integraciones y las automatizaciones RPA. De ahí hacemos tanto hincapié en que solemos recomendar arrancar con aquellas, una vez tenemos claro la gente o lo que queremos automatizar o la gente que queremos montar, sabemos que va a utilizar X integraciones y X robots automatizaciones, de forma secuencial ir realizando esas automatizaciones que ya los usuarios de negocio puedan aprovechar para que finalmente despleguemos a la gente. ¿Correcto, Jorge, en este caso? Sí. Luego está también la parte de lo que llaman ingeniería de PROM, ¿no? El PROM hay que ir ajustándolo y hasta encontrar el mejor equilibrio, ¿no? Para que la gente funcione bien. Yo creo que esas 3 componentes, ¿no? Las herramientas y el PROM es donde más tiempo se gasta, pero luego también tienes que gastar tiempo en las pruebas y en la evaluación de la gente. Pero sí, no puedes estimar un agente un tiempo medio porque pueden ser de tantos tipos y tan diferentes que es difícil. Correcto. Aquí también yo creo que si queremos acelerar esa automatización es muy importante tener el dato disponible, es decir, ejemplos sobre lo que deberíamos esperar como resultado de esa automatización, bien sea por inteligencia artificial o por RPA. Si mi inteligencia artificial sí que es verdad que te lo puede clasificar en base a un contexto, si no tenemos ejemplos, pero si los disponemos para aquella monitorización a posteriori y garantizar el éxito de la gente, va a ayudar bastante a poder analizar si lo que estamos haciendo vamos por el buen camino o no, en este caso. Perfecto. Perfecto. Pues en principio ya no habría ninguna pregunta más. Yo simplemente, bueno, volver a comentar que durante esta semana pues os haremos llegar tanto la presentación que hemos utilizado como la grabación. También comentar que ahora al cerrar el webinar os aparecerá una pequeña encuesta que nos gustaría mucho si la podéis cumplimentar con la finalidad de tener un poco de feedback de cómo ha ido el webinar y así mejoramos también para los próximos.
Y nada, por mi parte no habría nada más. No sé si Xavi, Jorge, queréis añadir alguna cosa más, pero por mi parte ya estaría todo. Agradeceros el tiempo y sobre todo si hubiera cualquier duda, tanto en lo que es la automatización o incluso en la estrategia de automatización, es decir, tengo alguna duda, quiero empezar a automatizar, pero no lo tengo claro, podéis comentar ahí, contactar con nosotros sin problema. Perfecto, pues muchas gracias a todos y nos vemos en próximos webinars. Hasta pronto. Gracias, Muchas hasta luego.